Bueno, para iniciar con este ciclo de conferencias, y como vamos a empezar con Luis, me voy a tomar el atrevimiento de pedirles que se acerquen más hacia arriba y más hacia adentro al licenciado Leonardo Caviglia, al licenciado Diego Ramírez y al doctor Hugo Costarelli, para que inicien esta mesa redonda. El licenciado Leonardo Caviglia, licenciado en Filosofía por la UCA, profesor de Filosofía por la UCA, doctorando en Filosofía en la Austral, becario, profesor de materias filosóficas en las carreras de Derecho, Psicología, Historia, Letras, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas de la UCA, Filosofía, Antropología, Ética y Filosofía de la Historia, profesor del Seminario de Integración Filosófico-Psicológico de la carrera de Psicología de la UCA, profesor de Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Antigua y Nociología de la carrera de Filosofía de la UNSTA, profesor del Seminario Catequístico María Auxiliadora, profesor del Colegio San José de Buenos Aires y profesor del Colegio del Salvador de Buenos Aires. Le damos un fuerte aplauso. El licenciado Diego Ramírez, felizmente casado y con 2 hijos, profesor y licenciado en Filosofía, actualmente doctorando en Filosofía también. Hace 15 años ejerce como docente en un instituto de formación, dando cátedras de las distintas disciplinas de la filosofía. Ha conocido a Chesterton, Tolkien y Lewis en su primera etapa de formación académica, entre charlas con compañeros y profesores. La lectura de dichos autores se fue profundizando con el conocimiento de la lectura del doctor Ferro, la doctora Abdala y el doctor Segura. Le damos un fuerte aplauso también. El doctor Hugo Costarelli Brandi es profesor y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras Uncuyo. Su tesis doctoral, dedicada al estudio de la belleza en Tomás de Aquino, ha sido publicada por la Universidad de Navarra. Como investigador categorizado, ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, en torno siempre a temas de estética antigua y medieval. Es docente universitario de la Uncuyo, ocupando en la Facultad de Filosofía el cargo de profesor asociado en la Cátedra de Filosofía Medieval y de Estética. Se ha dedicado también a la docencia secundaria y terciaria. Por otra parte, ha dirigido proyectos de investigación en torno a temas de estética y antropología medieval. Actualmente dirige un proyecto dedicado al estudio de la amistad en Agustín de Hipona, entendida como una cura del alma. Sin más preámbulos, vamos a dejar que estos 3 grandes inicien con la mesa redonda de Luis. También le damos un fuerte aplauso. La modalidad de la mesa redonda, para que recordemos, va a empezar con una conversación y luego al final de estas exposiciones vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Recordemos una vez más, las personas que quieran hacer preguntas, levantan la mano y les acercamos el micrófono. Esto es muy importante porque sin el micrófono no se va a escuchar para el streaming, por más que se escuche quizás en esta sala. Así que ahora sí, los dejamos empezar. Sí. Bueno, muy buenos días. Me ha tocado empezar a mí. Así que, bueno, yo primero una breve referencia. Conocí a Luis cuando era estudiante de filosofía en la universidad. El primer libro que cayó a mis manos fue Cartas del Diablo a su sobrino, ¿sí? Y a partir de ahí salté al Gran Divorcio y Narnia y bueno, quedé atrapado, digamos, hasta el día de hoy. Y cuando estaba preparando mi tesis de licenciatura surgió la idea de si se podía hacer una tesis de filosofía sobre Lewis. En aquel momento le expresé mi idea al profesor Currech en la UCA y le digo, tengo ganas de hacer una tesis sobre Lewis. Y me dice, se puede, pero va a tener que hacer una cosa primero, que es demostrar que es filósofo, para que le aprueben eso. Y así que emprendí un poco esa tarea y hoy soy un defensor de que Lewis, además de ser un gran escritor, novelista, ensayista, apologista, lo podemos considerar también un filósofo.
Y así fue que los últimos tiempos me dediqué especialmente a dos grandes temas de Luis, que son el tema del amor y del dolor, ¿sí? Particularmente por unos seminarios que con otro colega ofrecemos, ¿sí?, anualmente en la carrera de psicología en la universidad. Digamos que el amor y el dolor son dos temas que atraviesan gran parte de la obra de Luis, no son los únicos, desde luego, pero que además atraviesan gran parte de la literatura, gran parte de la filosofía, gran parte de las letras en general. Estos dos temas se encuentran especial centro de atención en dos obras muy conocidas de Luis y seguramente por muchos de ustedes, que son Los Cuatro Amores, por un lado, y El Problema del Dolor, por otro. Esas dos obras se pueden leer conexas con otras dos más, ¿sí? Una pena observada es un muy buen complemento al Problema del Dolor. Y El Gran Divorcio es un muy buen complemento a Los Cuatro Amores y también al Problema del Dolor. En general uno puede ir haciendo una especie de secuencia y conexiones entre las lecturas. Cuando había que pensar cómo hablar de dos obras tan grandes en breve tiempo, se me ocurrió pensar qué atraviesa a esas obras, qué hay de común en esas dos obras de Luis. Y una de las cosas que tiene en común es un tema súper agustiniano, ¿sí? Hay mucho de San Agustín, hay mucho de pensamiento tradicional, ¿no?, en Luis. Recordarán muchos de ustedes que Luis se consideraba algo así como una especie de dinosaurio, ¿no? ¿Sí? Que encontramos en él gran parte de la tradición, ¿sí?, filosófica, teológica, literaria. Y muchos de ustedes conocerán esa idea de Agustín de el orden del amor, ¿no? El ordo amoris. Cuando Agustín quiere definir qué es una vida buena en el sentido moral, qué es esa vida que nos hace felices, Agustín dice que una buena definición de virtud es el orden del amor. ¿Sí? Que podría decirse que se trata de amar lo que hay que amar en la medida que hay que amarlo. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros amores son ordenados, esa es la vida virtuosa. Por contrapartida, ¿sí?, el vicio y la acción moralmente mala es un amor desordenado. Y eso es justamente lo que encontramos al leer Los Cuatro Amores y es justamente lo que encontramos al leer El Problema del Dolor, ¿sí? Podríamos decir que si empezamos por los Cuatro Amores, Agustín nos advierte ya de esa tesis agustiniana casi al comienzo. Él nos expresa que nuestros amores se convierten en demonios en el mismo momento en que se convierten en dioses. ¿Sí? Si cuando nuestro amor se desordena, también muere el amor mismo, ¿sí? Y también se destruye el amor mismo, dice Luis, y también nos destruye a nosotros, ¿sí? O sea, un amor desordenado es causa de infelicidad. Él dice eso, por ejemplo, respecto del afecto. Ese tema uno lo puede ver a lo largo del libro. No es intención de este rato, que es breve, hablar en profundidad de los dos libros, así que me van a disculpar, pero sí tomar como este hilo conductor. Cuando Luis analiza las distintas formas de amor, uno puede ver eso. ¿Qué es lo que hace Luis? Presenta cómo es ese amor en su forma natural, lo describe, diríamos, dice cómo funciona, y después nos dice qué es lo que pasa cuando ese amor se desordena. Entonces, cuando habla al principio de los amores y placeres por lo subhumano, nos cuenta cómo son nuestros tipos de placeres, y luego nos dice qué pasa cuando nuestra búsqueda de placer se desordena. Al principio del libro describe, miren, hay dos formas básicas de amor. Recordará alguno de ustedes, ¿no? Un amor necesidad. Amamos muchas cosas porque necesitamos. Toma la imagen
por ahí de un chico, ¿no? Piensen cuando éramos chicos, cuando éramos muy chiquitos, casi bebés, queríamos a nuestro papá, a nuestra mamá, pero en gran medida porque necesitamos de ellos, ¿no? Porque ellos nos cuidan, nos dan cariño, nos alimentan. Nuestro amor es un amor necesidad. Y no está mal y está bien porque somos necesitados. Pero también hay un amor que da, ¿sí? Que surge ante la necesidad de otro, ¿no? Bueno, esos dos amores pueden funcionar para bien, pero también pueden funcionar para mal, ¿sí? Y entonces el amor necesidad, cuando se desordena, se convierte en algo así como una necesidad voraz, dice Luis en algunos casos. Y el amor que da también se puede desordenar, incluso hasta llegar a aniquilar a su objeto, ¿sí? Entonces, acá está un poco la idea que habremos escuchado 1000 veces, ¿vieron? La corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Cuando algo muy bueno se desordena, se convierte en algo muy malo. Y bueno, algo tan bueno como el amor humano, cuando se desordena, es sin duda causa de... Así como el afecto es causa de gran parte de la felicidad humana, el amor desordenado es gran parte causa de la infelicidad humana. Y entonces Luis va analizando cada forma de amor. ¿Vieron? Él toma esas 4 formas básicas: el afecto, la amistad, el eros y la caridad. Y entonces nos describe cada uno de ellos. Y en los 4 casos vemos lo mismo. El afecto, recordarán muchos de ustedes, dice Luis, es la forma, es el amor más sencillo, es el más universal, es el que se abre a más cosas, a personas, a animales, a cosas incluso, pero también es como el amor más instintivo, ¿no? Por lo cual, cuando se desordena, dice Luis que sus celos son terribles, ¿no? Son los peores. Y el afecto desordenado puede hacer que algo como la vida familiar sea un infierno. Él describe algunos casos en la obra, ¿sí? Lo que sería la señora Fitchett o la señora Tariada en alguna de las traducciones en castellano, ¿sí? En el cual se desvive por ayudar a su familia, que en realidad no quiere que se desviva por ayudarlos, y termina siendo una especie de tortura para toda la familia. Algo parecido pueden encontrar en las cartas del diablo a su sobrino cuando le da consejos sobre cómo arruinar la relación con su madre, por ejemplo, ¿sí? Entonces el afecto puede funcionar para bien o puede funcionar para mal. Es un arma de doble filo. Algo parecido pasa con la amistad. Para quienes leyeron, y si no los invito a leerlo, el capítulo sobre la amistad en los 4 amores es fantástico. Es creo que uno de los capítulos más lindos del libro de los 4 amores. Y creo que gran parte de la tradición clásica sobre la idea de amistad como virtud está presente en la obra de Luis. 2 cosas para rescatar. Una, Luis explica que el amor de amistad es el menos celoso de los amores, ¿sí? Y tiene un pasaje muy bello de por qué pasa eso, ¿no? Y Luis escribe que en cada uno de mis amigos hay algo que otro amigo no puede sacar de mí, ¿no? Vieron que a veces hay personas, se suele decir, ¿no?, que sacan lo mejor y lo peor, ¿no?, de cada uno, ¿no? Y no sabías que podías ser tan paciente hasta que conociste a alguien que te hacía esperar, ¿no? No sabías que podías tener charlas tan profundas hasta que conociste a alguien que te invitó a tener esas charlas. Y así, Luis dice que nosotros no podemos, por nosotros mismos, sacar hacia afuera toda esa plenitud que tenemos, y eso es lo que hacen cada uno de mis amigos, si son amigos de verdad. Por eso cada vez que se suma un amigo verdadero, se acrecienta esa amistad, ¿no? Se supone, según Luis, que ningún amigo tendría que decirnos no quiero que seas amigo de otro, o que se ponga celoso porque tenés más amigos. Porque en realidad él compara algo así como la alegría del cielo de quienes se juntan. Pero la amistad, que es tan rica, que quiere, como dice Luis, personalidades desnudas. ¿Vieron? Dice, Eros quiere cuerpos desnudos, pero la amistad quiere personalidades desnudas, ¿no? Esa experiencia que con los amigos podemos manifestarnos quienes realmente somos, ¿no?, como escuela de virtud. Pero la amistad tiene un riesgo, que es algo que en otras obras Luis llama el círculo interior, ¿no? Es decir, que ese círculo de amigos se encierre y sea una especie de amistad por exclusión, ¿sí?, que separe
Ellos, quienes no son parte de ese círculo, y nosotros. Cuando lo mejor se desordena, se estropea para peor. Lo mismo pasa con Eros, ¿sí? Y el gran riesgo de Eros para Luis es que se lo endiose y que se convierta en una especie de justificativo para cualquier cosa, ¿no? Bueno, hizo eso, pero lo hizo por amor y casi como excusando cualquier acción mala. Y ese es el gran riesgo de Eros. Y con caridad, podríamos decir que caridad no se puede desordenar, pero sí puede entenderse mal. ¿Sí? Y puede entenderse la caridad como en conflicto con los demás amores. Y ahí hay una cosa muy interesante en Luis, en los 4 amores, que es una especie de, como que los amores se pueden ir integrando, ¿sí? O dándose en capas, ¿sí? Entendemos los placeres y entendemos que esos placeres nos ayudan a entender cómo funcionan nuestros amores. Entendemos que el afecto no es lo mismo que la amistad, pero el afecto puede ser asumido por la amistad. Y entonces mi amigo también se convierte en mi viejo amigo, ¿sí? Y el afecto puede también ser asumido por Eros. Y entonces el amor de los amantes puede ser también el amor de los amantes de toda la vida. Y entonces el afecto, siendo muy humilde, puede ayudar a sostener a los otros amores que son un poco más perfectos, podríamos decir, y los ayuda a sostenerse. ¿Vieron? Luis dice que lo superior se apoya en lo inferior. O sea que nuestros amores se apoyan también en nuestros placeres, pero también la amistad y el eros puede como apoyarse en el afecto y ser sostenido por él. Así como también eros puede asumir la amistad. Y pueden los amantes también ser amigos, ¿sí? Hay como una especie de integración de los afectos. Y todos esos amores pueden ser asumidos por la caridad, ¿sí? Si nuestros amores son ordenados, los amores naturales, diría Luis, pueden ser asumidos por el amor de caridad. Me voy a permitir hacer una especie de parafraseo. Muchos de ustedes conocerán esa tesis de Tomás de Aquino de que la gracia no se opone a la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. Bueno, algo de eso, sin decirlo con esas palabras, pasa con el tema de los amores en Luis. Es como que el amor de caridad no se opone a los amores naturales, si son ordenados, los supone, pero también los puede asumir y perfeccionar, ¿sí? En ese sentido es muy interesante ver cómo esa especie de hilo conductor atraviesa esa obra. Y el otro aspecto que me interesaba también poder remarcar es cómo esa idea del orden del amor, del ordo amoris, se encuentra también en otra obra muy importante de Luis, que es el problema del dolor. Desde ya que sabemos que para Luis amor y dolor están conectados, muchos de ustedes han sido lectores seguramente de Una pena observada, ¿sí? Ese texto que escribe Luis cuando fallece Choi. Y ahí podemos leer, ¿no? Lo que significa el sufrimiento dentro del mismo amor. ¿Puede darse dolor con el amor? Desde luego que sí. Y en los 4 amores, Luis nos dice, ¿no?, que amar es de alguna manera exponerse a ser vulnerable, ¿no? Es decir, en la medida que podemos perder aquello que es objeto del amor. Y que de alguna manera también, en Una pena observada, es el destino de los amantes en algún momento también separarse, ¿no? El duelo es parte de la experiencia del amor, experimenta Luis cuando escribe esa obra. Y ahí vemos que esos temas se conectan también. Pero hay un dolor que tiene relación también con el orden o el desorden del amor. El problema del dolor es una obra muy interesante. Luis nos advierte que lo que quiere hacer ahí es resolver el problema intelectual al que nos desafía el dolor. Problema esencialmente cristiano, dice Luis, que es cómo conciliar un mundo que sufre con un Dios bueno y todopoderoso. Si prestamos atención, Luis le está prácticamente contestando a lo que David Hume escribe en los diálogos sobre la religión natural, ¿sí? Lo que Hume llama el problema de Epicuro, ¿sí? Si Dios fuera bueno y todopoderoso, las criaturas no tendrían que sufrir. Bueno, pero las criaturas sufren. Bueno, entonces o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, o ambas cosas.
Y eso es lo que Luis quiere tratar de resolver como problema cristiano. Entonces, para quienes no leyeron el texto, Luis primero trata de ver cómo conciliar el dolor con la omnipotencia divina y luego cómo conciliar el dolor con la bondad divina. Dos tareas difíciles y súper desafiantes, ¿no? La primera la resuelve explicando, bueno, qué es lo que entendemos por omnipotencia de Dios y cuál es el límite para entender esa omnipotencia. Si leen el capítulo, hay una cita de Tomás al principio de ese capítulo: nada que implique contradicción cae bajo la omnipotencia de Dios. Con lo cual Luis trata de mostrar que pretender un mundo con seres libres, él dice, con una naturaleza, con leyes estables, ya hace posible el dolor. No es necesario que lo haya, pero sí es posible. Y que es imposible pensar un mundo en el cual, dadas esas condiciones, no pueda darse. Eso no quiere decir que no deje de ser doloroso, ¿no? Ni siquiera quiere decir que sea bueno, simplemente que es algo que puede ocurrir. Y el otro problema es cómo conciliar la idea de un Dios bueno con el dolor. Y ahí Luis hace dos abordajes muy interesantes. Uno es, ¿puede el amor producirnos dolor? Sí, si nosotros, por ejemplo, no queremos aceptar el bien que se nos ofrece. ¿Sí? El mejor ejemplo, y Luis lo da, es el de un berrinche. Cuando éramos chicos y hacíamos berrinches, ¿sí? Supongamos, no sé, mis hijos ahora son grandes, que cuando eran chicos yo quería que ellos se fueran a bañar y ellos no querían, ¿sí? Y protestaban y lloraban porque tenían que bañarse, ¿sí? Y yo quería que se bañen por un bien para ellos, ¿no es cierto? Entonces, claro, si uno se rebela contra aquello que el amor te ofrece, ahí puede haber una ocasión de sufrimiento. No es necesario que eso pase, pero sí puede ocurrir. Entonces ahí hay que acordarse algo que Luis dice en El problema del dolor, una frase de Newman: somos criaturas rebeldes que tienen que deponer, ¿no? Sus armas, una voluntad rebelde. Y deponer una voluntad rebelde es doloroso. Creo que todos tenemos experiencia de eso. ¿Vieron alguna discusión en la que vos querías ganar y te dabas cuenta que tenías que reconocer que no tenías razón? Es doloroso, sobre todo si querías ganar y querías tener razón. Entonces el problema no es que el otro tiene la razón, sino el problema es que yo no quería ceder. Y ahí hay una causa del dolor. Y podríamos decir que el problema es una especie de amor desordenado, ¿sí? Que nos hace sufrir. Por eso Luis dedica todo un capítulo a hablar de la maldad humana y de la doctrina de la caída, porque eso explica, según él, por lo menos 3/4 partes o 3/5 partes del dolor humano, ¿sí? Hay un dolor que producimos no solamente porque nos volvemos malos y causamos dolor a otros, sino también porque una voluntad torcida también es causa de sufrimiento para aquel mismo que tiene que deponer esa voluntad torcida. Es una linda expresión, voluntad torcida la usa en la trilogía, ¿sí? Cósmica también, para explicar el mal moral. Y hay una especie de dolor también, que es el dolor de la vuelta al bien, ¿sí? En un pasaje del problema del dolor, Luis hace una especie de comparación. ¿Quién tiene razón? ¿Kant cuando dice que la acción moralmente buena tiene que costar? ¿O Aristóteles cuando dice que al obrar bien se nos hace cada vez más fácil, ¿sí? Y Luis está de acuerdo con Aristóteles, pero él se da cuenta que en la situación de caída el retorno al bien es doloroso, ¿sí? Desde luego que no era necesario obrar mal, ¿sí? Digo, también podemos apelar a nuestra experiencia. Si durante mucho tiempo estuvimos haciendo algo que queremos dejar de hacer y que no era bueno, y dejar de hacerlo supone cierto sufrimiento, dolor, porque todas nuestras potencias están mal inclinadas. Si quieren, como muestra gráfica de eso, está la desdragonización de Eustaquio en las Crónicas de Narnia, ¿sí? ¿Se acuerdan? La dragonización es parte de esa especie de, vamos a decir, defectuosidad en el obrar, ¿no?
deshumanización, es una linda imagen. Y el retorno al bien, dejar de ser dragón para volver a ser un niño, es doloroso. No es que tenga que haber dolor para que haya bien, porque si no, no sería malo. Pero sí que abandonar el mal es doloroso, ¿sí? ¿Podría no haber pasado? Desde luego que sí. Luis en ningún momento quiere decir que el mal es necesario, ni que el sufrimiento es necesario, ni que es bueno, ¿sí? Eso lo tiene muy, muy en claro. Pero sí, de alguna manera, ver que en nuestra condición actual el retorno al bien se nos va a hacer doloroso. Pero bueno, lo importante es el bien al que se adquiere. Como ven, me van a disculpar que no era intención analizar dos obras que merecerían, creo, una especie de curso entero, una sola de ellas, ¿sí? Pero sí por lo menos proponerles un hilo de lectura, una clave de lectura para las dos obras y tal vez para muchas obras de Lewis, ¿sí? Que es esta idea, ¿no? El orden, esa idea agustiniana del orden del amor, del ordo amoris, puede ser una linda o interesante clave de lectura para abordar el pensamiento de nuestro amigo Jacques. Bueno, para no extenderme, muchas gracias por la atención y la oportunidad también a Juan, ¿sí? Bueno, ¿se escucha? Primero voy a empezar con unas palabras de agradecimiento a mi esposa, por supuesto, por soportarme todo este tiempo con estos temas. Especialmente un agradecimiento aquí presente a la doctora Francisca Abdala, que siempre en contacto permanente para poder preparar una reflexión, diría yo, sobre un tema de Lewis. Y a Juan y a María, ¿no? Por el contacto permanente. Bien, vayamos al tema, el título, la muerte de la metafísica, ¿no? Una lectura de Dios en el banquillo. Lo que voy a proponer en esta pequeña reflexión va a ser tomar algunos elementos, porque, como sabremos, Dios en el banquillo, digamos, es como una colección de varios ensayos, diríamos, de Lewis, lo cual cada ensayo sería meritorio, deberíamos hacer un análisis, digamos, ¿no? La doctora Francisca Abdala me facilitó una entrevista a Peter Kreeft, ¿no? Y voy a tomar una pregunta solamente de esa entrevista. ¿Cuál es tu obra preferida de Lewis, si es que la hay? Y contesta lo siguiente: si pudiera hacer que todo el mundo leyese una página de Lewis, sería el breve ensayo Hombre o Conejo. Y creo que su obra maestra es Mientras nos tengamos rostro. Bien, yo voy a utilizar, acá tenemos nosotros la versión en español, pero voy a utilizar la versión de Walter Hooper, ¿no? Que es la más extendida, digamos, de Dios en el banquillo. Esta obra, podemos decir que está dividida en 4 partes, según Hooper. La primera parte tenemos ensayos teológicos, en la segunda ensayos semiteológicos, que yo diría más que ensayos semiteológicos, hay una teofilosofía. En el tercero, ensayos éticos y por último, cartas, ordenadas cronológicamente. Primero voy a aclarar el término metafísica, a qué hago referencia con el término metafísica. Más allá del origen que podemos conocer bibliotecario, gracias a Andrónico de Rodas, cuando tiene que preparar la edición
completa de Aristóteles, designó con metafísica a los escritos que van después de la física, digamos, ¿no? Dichos escritos son sobre una filosofía primera, ¿no? Por lo tanto, digamos, la palabra metafísica quiere expresar que su objeto es suprasensible. Con palabras del mismo Lewis, si recordamos en las crónicas de Narnia, la última batalla, ¿no? Que se caracteriza, digamos, justamente con la filosofía de Platón, como un saber del más allá y del más acá. Eso sería un poco el término con que me voy a manejar respecto a metafísica. Bien, aclarado un poco el término, me gustaría comenzar con aquella expresión de Aristóteles en el primer libro de la metafísica, que dice lo siguiente: todos los hombres por naturaleza desean saber. Es decir, nosotros por naturaleza, por necesidad, anhelamos saber, conocer la verdad. Y aquí voy a tomar el primer párrafo del ensayo con que Lewis inicia Hombre o Conejo. Dice lo siguiente: ¿podemos llevar una vida buena sin creer en el cristianismo? Esta es la pregunta sobre la que se me ha pedido que escriba, y enseguida, antes de intentar responderla, tengo un comentario que hacer. La pregunta suena como si lo hubiera hecho una persona que se dijera a sí misma: no me importa si el cristianismo es o no es verdad. No estoy interesado en averiguar si el universo real es como dicen los cristianos o como dicen los materialistas. Lo único que me interesa es llevar una vida buena. No elijo creencias porque crea que son verdaderas, sino porque las encuentro útiles. Aquí nos encontramos con dos posturas en esta respuesta, ¿no? Creer porque es verdadero, o creer porque me es útil. Ahora, ¿cómo llega Lewis a esta respuesta, no? Recordemos, digamos, que esta respuesta está en torno a como si una persona dijera, ¿no? La respuesta de Lewis no es para nada ocurrente. Vamos a volver un poquito a Platón. ¿Qué nos dice Platón? La facultad humana, la inteligencia, busca la verdad. Es decir, esta dimensión llamada inteligencia, esta facultad, digamos, en su expresión máxima podemos decir que es la dimensión científica del hombre. Es decir, la ciencia, la episteme, frente a la doxa, a la mera opinión. Hay grados, claramente lo pone Platón, hay grados de saber que uno debe ir subiendo de la mera opinión hasta, dice Platón, al conocimiento noético, hasta el conocimiento epistémico, es decir, científico. Dicho de otro modo, a lo que se conoce por lo que son las cosas. Entonces,
¿Qué es la ciencia? La ciencia es esta dimensión del hombre que trata de buscar la verdad y que es científica. Entonces, esta verdad que busca por medio de la ciencia, lo que hace el hombre es construir sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Un sistema es un conjunto ordenado, completo, coherente, donde todos sus elementos están perfectamente conectados para dar respuesta a interrogantes que van surgiendo. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de un conjunto de planetas, de estrellas, de órbitas, de fuerzas, y todo ello comprendido en un orden armónicamente sistemático. Ahora, para que un sistema sea tal, podemos decir que tiene que ser completo, que tiene que ser continuo, es decir, que no tiene que haber piezas que estén desconectadas, sino conectadas, de modo que no existan fisuras. Esto es una explicación bastante elemental. Ahora, si yo digo que la ciencia debe ser un todo continuo, quiere decir que la explicación de cuestiones materiales, todas las causas que de ello dependan van a ser materiales. Por lo tanto, digamos, la ciencia empírica se cierra a una trascendencia que supondría un salto. Y por lo tanto, algo no estrictamente científico. Esto parece razonable. Vamos a ver si están así. Porque el objetivo acá que se tiene es erradicar la inteligencia humana de todo aquello que sea de orden metaempírico. Una doctrina bastante al uso. Como si hubiera dos ámbitos totalmente separados en nuestra vida. Uno al que se refiere la reflexión racional acerca del mundo empírico, e incluso a cuestiones de por qué existimos. Y otro muy distinto es el mundo de las creencias, incluso de la metafísica. Por lo tanto, digamos, no podemos introducir dentro de este ámbito cuestiones de fe, porque son mundos totalmente incomunicables. De tal modo que, bueno, cuando uno es científico, cuando uno es creyente, es creyente. Es decir, no son elementos homogéneos y por lo tanto parecería que caminan por direcciones distintas. ¿Qué encontramos en Dios en el banquillo respecto a las críticas al materialismo? Y eso un poco en relación irónica al título, ¿no? Primero, en el ensayo El mal y Dios, lo que presenta el argumento del artículo es que debido a la falsedad de varias teorías filosóficas de la evolución humana, las personas racionales tienden a elegir entre un monoteísmo o algo así como un dualismo. Lewis en este tema rechaza las falsas teorías sobre el desarrollo del mundo como el materialismo, ¿no? Otro es el ensayo número 2 sobre los milagros, ¿no? Comienza con el caso de una mujer que Lewis conocía y que pensó
que había visto un espíritu, pero llega a la conclusión que había sido una mera alucinación, ¿no? Lewis acá pone un acento muy fuerte y dice que la cuestión de los milagros en el pensamiento del hombre ha desaparecido por una correlación creciente con la creencia occidental en el materialismo. Otro ejemplo. Religión sin dogma, que es una respuesta que trata de darle al profesor Price, quien argumenta que la ciencia moderna ha llegado a que la religión sea imposible de tomar en serio. Por ejemplo, la idea de un alma es demasiado antimaterialista. Lewis no está de acuerdo con esta comprensión de la religión. Tampoco está de acuerdo, diríamos, con la comprensión del dogma y la mitología y rechaza, diríamos, la aplicación del método científico, diríamos, a las creencias. Sin embargo, dice Lewis que la filosofía puede socavar el materialismo. Él argumenta que si todo razonamiento es el resultado de movimientos materiales en el cerebro, entonces no hay razón para suponer que el razonamiento rastrea la verdad en lugar de seguir el cambio aleatorio del universo. Estos son algunos ejemplos, digamos, de lo que vemos respecto a este punto, el ataque al materialismo, que es la postura filosófica que desecha por completo, diríamos, al pensamiento metafísico. Ahora, si volvemos a enfocarnos, digamos, en esta respuesta de Lewis, que habla de lo útil, ¿no? Cómo la razón humana llega a preferir lo útil. Bueno, voy a contar un poco una anécdota, digamos, qué pasa a partir del siglo XIX, ¿no? Nos encontramos ante una gran crisis en la ciencia, que podríamos llamar la crisis de la discontinuidad. Es decir, se descubre que la ciencia, por la reflexión humana, que dentro de cada ámbito científico no se da soluciones a grandes problemas, a los problemas del fundamento, nada más y nada menos, a los problemas del fundamento. Por ejemplo, en la teoría evolucionista de Darwin, agotaba ya radicalmente la capacidad de comprender lo que está sucediendo en la biosfera. Sin embargo, los registros, los residuos fósiles han mostrado que es inexplicable por la pura ley de la evolución, es decir, que en periodos muy pequeños de tiempo existan unas diferencias enormes, saltos cualitativos, muy difícil, de modo imposible, podría decir, de explicarlos por la pura evolución. Y acá viene la anécdota, y no se preocupen que no se equivocaron de sala. El programa hilbertiano. Hilbert, un gran matemático, comienzo del siglo XX, preocupado por la crisis de la ciencia. Parecería que la ciencia no es completa, que la ciencia no es capaz de abarcarlo todo, que la razón humana no es capaz de agotarlo todo por su propia fuerza. Entonces, en 1900, convoca un congreso en París con la intención de llevar así a los mejores investigadores en el ámbito de la lógica, de la epistemología, de la matemática. ¿Cuál es la intención de Hilbert? Elaborar un sistema axiomático, por lo tanto racional,
según se entendía la razón moderna, que trate de acabar con esta crisis de la ciencia, con la crisis de la discontinuidad, y que pudiera dar explicación a todo. Tiempo después se reúnen los investigadores y llegan a una conclusión. No solamente no han podido elaborar un sistema axiomático totalmente completo, sino que algunos han demostrado, de modo formal, por lo tanto lógico, que es imposible. Un ejemplo claro es el teorema de Gödel. ¿Qué dice, en pocas palabras, digamos, este teorema? Bueno, que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no le pertenece, de tal modo que es imposible que un sistema axiomático tenga en sí tres propiedades de lo que se entendía por científico: que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe, que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción, y que sea definible. Cualquiera de estas afirmaciones expuestas anteriormente son definibles o son probables, demostrables, pero no el resto. ¿Esto qué quiere decir? Que los fundamentos para demostrar la coherencia de un sistema axiomático está fuera del sistema. De tal modo que para fundamentar, por ejemplo, la matemática, que yo sé de paso no es ninguna ciencia exacta, sino que es exacta siempre y cuando ponga yo un fundamento que está más allá de ella. ¿La conclusión cuál fue? Bueno, no podemos entender absolutamente todo, nos vamos a la vereda de enfrente, al irracionalismo. Y los extremos se tocan. Yo no puedo entenderlo todo con mi razón. Ese es el racionalismo. Bueno, no lo puedo entender todo, entonces todo es absurdo. No hay que buscar razones, no existe lo verdadero, solo existe lo práctico, el pragmatismo, lo que acaba de enunciar Luis, lo útil. Estos son dos elementos de la comprensión de la crisis de la razón. Por un lado, la razón se absolutiza, es decir, lo puedo entender todo con mis propias fuerzas de la razón, y por otro lado se denigra a la razón humana porque no puede comprender nada, todo es absurdo. Entonces, no es cuestión de buscar la verdad, sino solo lo útil. Y eso abre la puerta al relativismo. Segundo punto, para entender algunos de los ensayos de Dios en el banquillo. Primero, el materialismo, que es el obstáculo para el pensamiento metafísico, por lo tanto, es el obstáculo para la fe. Segundo tema, la verdad. La verdad. En la tercera parte de la obra, el primer ensayo, digamos, que habla el bulberismo, Luis afirma que el bulberismo es la filosofía moderna que quiere asumir primero que tu oponente está equivocado y luego explicar su error. Puedes explicar quién está equivocado o quién está en lo cierto. Y dice Luis, la gente se acerca al cristianismo con una actitud bulberista. Hay que frenar el bulberismo para que prevalezca la razón. Y acá viene una afirmación que para mí es muy importante sobre este tema. El teísmo puede ser el único punto de vista que sostiene la idea de que la razón puede alcanzar la verdad, porque el materialismo no puede hacerlo. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo verdadero es una relación.
por lo que se dice que está de acuerdo con los hechos, con las cosas. Las cosas se dice que son verdaderas porque también en las cosas hay una adecuación entre el intelecto y las cosas, pero no del intelecto cognoscente, sino del intelecto creador que concibe las cosas. Las cosas son verdaderas en cuanto auténticamente pensadas, creadas por Dios. Y ese es el sentido trascendental metafísico de la verdad. Entonces, la verdad es la adecuación de la inteligencia al conocente y del conocente a la cosa, pero la verdad también es una adecuación de la cosa al intelecto concipiente, es decir, Dios. Todas las cosas creadas, entonces, tienen un mensaje, un logos, un sentido, y este logo indica un pensamiento de Dios. Por eso, ¿cuál es la actitud del hombre frente a la búsqueda de la verdad? Es repensarla, aquello que está pensado. Es decir, que nuestro pensamiento es un pensamiento subordinado. Para cerrar, la imposibilidad, diríamos, de la metafísica, que está puesta en Dios en el banquillo, es, de alguna manera, bajo estos dos elementos, hay mucho más, como decía recién mi compañero, se hace imposible, digamos, en estos pocos minutos, digamos, estos dos elementos, digamos, el tema verdad y materialismo, nos ayudan a comprender lo que Luis propone, que Dios, digamos, está en el banquillo de acusado, irónicamente, porque el que está en el banquillo de acusado es el mismo hombre con su propia libertad, que se ha puesto en el banquillo de acusados. Dice Chesterton, digamos, en el ensayo sobre el restablecimiento de la filosofía, dice, si no tenemos una filosofía, nos pueden ocurrir cosas terribles. Bueno, ¿cuál es esta cosa terrible, diría Luis? Ser un conejo. Entonces, vamos al Estado no como hombres, sino como conejos. Entonces, la metafísica es negada cuando negamos el conocimiento de la verdad y cuando tomamos una postura netamente materialista. Por eso, una llamada de atención para todos nosotros, digamos, algo que dijo Gandalf. Si has estado en estos días con las orejas tapadas y la mente dormida, es hora de que despiertes. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se ve? Ahora sí. Bueno, buenos días. Cuanto más no sé qué hago. ¿Qué tiempo hay? 6 de la tarde estaría bien.
vamos a hacer una cosa, cuando yo me esté pasando, me voy a pasar. Es imposible, digamos, esto. Ustedes rompen vidrios, ¿sí? Tiran piedras. Perfecto, ok. Listo. Por favor, porque es imposible, digamos, exponer lo que quiero exponer en el tiempo que tenemos. Mis dos colegas lo han hecho de un modo brillante, yo no lo puedo hacer. No tengo ese poder de síntesis, pido disculpas, así que los invito a correr conmigo atrás de un tema, ¿sí? Así que en algún momento se van a sentir muy cansados, es cierto. Más cerca. Bueno, perdón. Bueno, está bien. Así que voy a obviar todos los agradecimientos necesarios e importantes que ya han hecho mis colegas a la organización y sobre todo a mis colegas presentes, amigos, que es un gusto tenerlos adelante. Bueno, muy bien. Yo tendría que avanzar si esto funcionara. Ahí estamos. Yo quería proponer, ahí parece que arrancó. Yo sigo, bueno, no importa. Es más entretenido él que yo, así que sigo. Lo que quería proponer es justamente la lectura, una particular lectura, ¿no es cierto?, de este texto de Lewis, conocido como La abolición del hombre, que lo que hace es condensar las afirmaciones metafísicas que se han afirmado y las afirmaciones éticas y también metafísicas, sin duda, que ya se han hecho en la otra exposición. Por eso yo estoy en tercer lugar. Además, lo mejor ya se ha dicho, así que, digamos, insisto, si se quieren parar y partir, es un buen momento, yo no voy a decir nada, no estamos tomando lista, como dicen mis alumnos, ni esto entra en el examen final. La abolición del hombre, como texto, debo confesar, todos han hecho una autorreferencia, es inevitable, es uno de esos textos que uno empieza a leer y se le caen de las manos, ¿sí? No es un texto atrapante como las crónicas, no, es un texto difícil, hay que decirlo. Hay que perseverar, digamos, para poder transitar por lo menos las primeras 3 páginas, sobre todo para un profesor que viene del tema de educación y cuando le dicen educación inmediatamente refiere eso, ¿no es cierto?, a contenidos procedimentales, actitudinales, elaboración de tablas y demás, con lo cual el texto no solo se cae de las manos, sino que es pateado lejos con la esperanza de nunca más ser recuperado, porque no es eso lo que tenemos ganas, estamos cansados de todo eso. Bueno, pues bien. Si uno logra superar esas 3 páginas, donde no hay ninguna de estas cosas espantosas que acabo de mencionar, sí accede, ¿sí?, y entra en régimen, digamos, de algo que es fantástico, realmente fantástico. Este texto contiene una serie de conferencias que pronunció Lewis en este ciclo de conferencias, las Riddle Memorial Lectures, dentro de la Universidad de Durham. Mis amigos anglófilos me corrigieron, yo decía Durham, me dicen Durham, y seguramente lo estoy diciendo mal, pero bueno, me corregirán después. Estas conferencias que él presentó entre el 24 y el 26 de febrero de 1943 desarrollaban o tenían como intención, así era la intención de los organizadores, que estableciera un parangón entre el cristianismo y la ciencia contemporánea de ese momento. Él pronuncia estas conferencias, son 3 conferencias, voy a correr como loco. La primera, Hombre sin corazón o sin pecho, la segunda, El camino, y la tercera, La abolición del hombre, que es la que da nombre al texto. El texto fue editado justamente por la Universidad de Durham con este título, La abolición del hombre. El título es muy atrapante, de hecho uno se pone a leerlo por eso, pero después accede al subtítulo, que es ahí cuando uno, insisto, se le cae de las manos el texto, ¿no? Reflexiones sobre la educación con especial referencia a la enseñanza del inglés en no sé si hay una traducción adecuada para upper forms, sería los últimos años, ¿sí?, de la escuela. Entre nosotros existen varias ediciones castellanas. Yo he seguido la del doctor Ferro. ¿Está con nosotros el doctor Ferro? Entonces se puede hablar mal de él sin problemas y después pedir disculpas. El prólogo del doctor Ferro es uno de esos prólogos al estilo de doctor Ferro, es decir, realmente introduce en el texto y después dice muchas cosas que son muy interesantes y que no están directamente dichas en el texto, pero que sirven realmente a la lectura. Es buena la introducción. Y si no, pueden hacer la lectura de esta edición de Andrés Bello, una edición cuidada, bien, sin la introducción del doctor Ferro, que es importante. Bueno, digo todo esto porque es un amigo y aparte no es... lo está viendo por streaming. Qué desgracia. Bueno, es el momento en que me retracto de todo lo que acabo de decir, saludo a las cosas buenas y sigo adelante. Bueno, muy bien.
Otro de los problemas por los cuales a uno se le cae el texto de las manos es esto, del tema. ¿Sí? No quiero leer un problema de la enseñanza del idioma inglés en el séptimo grado. No quiero, ¿no? O en el equivalente que sea en la educación inglesa. No quiero, no me interesa. Por otra parte, Lewis, para generar todavía más desprecio hacia su propio texto, advierte que este libro se llama el libro verde. Ustedes leerían un libro que se llama el libro verde. Yo soy mendocino y un ex gobernador de nuestra provincia decía que tenía el libro verde, casualmente, esto es cierto, ¿no? Esto es historia real, y ese libro verde era la solución política a Mendoza que se viene aplicando. Ustedes saben, Mendoza anda espectacularmente bien a diferencia del país. Bueno, bajo este título, el libro verde, nadie se animaría a leerlo todavía, y esto es porque él, en un cuidado por decir voy a discutir con la idea y no con el autor en particular, le cambia el nombre. Hoy podemos decirlo, el libro se llamaba El control del lenguaje, en flor de nombre, para la educación, escrito por Tito y Gallo. Listo, hasta acá llegamos. Es decir, porque, bueno, de vuelta, la misma idea, no quiere discutir tanto con las personas a las cuales quedarían muy mal, sino con las ideas de estas personas que hoy día sabemos, gracias al doctor Ferro, que son Allen King y Martin Kittlich. Yo lo que voy a intentar hacer es, a través de este texto que parece, insisto, ordenado a la educación infantil y que, como dice el doctor Ferro, es un texto apologético, yo ahí estoy y no estoy de acuerdo, pero bueno, como está por streaming no me puede discutir, así que lo puedo decir sin problemas. Que en el fondo es un texto que nos comunica, acá quiero hacer pie, una cosmovisión tradicional y humana. Esto me parece mucho más importante. Más allá de la discusión particular del momento inevitable que él tiene, ¿sí? Que es una discusión muy al estilo Lewis, muy fina, muy bien hecha, además de eso, en el fondo se nota una cosmovisión humana y tradicional respecto de lo que es la educación y que vale la pena destacar. La primera conferencia parte de una afirmación que yo la he encontrado en Kant, en la crítica de la razón, en la crítica del juicio, disculpen, donde analiza esta idea de lo sublime. No sé si hay algún estudiante de filosofía que ya haya pasado por la crítica del juicio. ¿Ustedes no? Sí han pasado, por eso tienen estas caras. Yo soy profesor de estética, así que navego esto, ¿sí? Bueno, ok. Si les pregunto qué ven acá, ¿sí? Rápidamente ustedes me dicen. Tormenta, ¿sí? ¿Cómo? Naufragio, exacto, ¿no es cierto? Es la sensación de lo inevitable. La nave, metida en medio de una tormenta, es dirigida con toda la fuerza de la tormenta hacia un flor de peñón, lo cual no augura un buen final, ¿no es cierto? Bueno, esta experiencia, ¿sí? Mutatis mutandi, ¿no? Habría que explicar mucho más, es la que encontramos en Kant cuando habla de lo sublime. Kant dice explícitamente allí, en la crítica del juicio, desde aquí se ve de inmediato que nos expresamos de una manera absolutamente incorrecta cuando llamamos sublime a cualquier objeto de la naturaleza. Lo que podríamos haber dicho es que la tormenta es sublime. Kant dice no. No podemos decir sino que el objeto es apto para la presentación de una sublimidad que puede ser hallada en el ánimo. Pues lo auténticamente sublime no puede estar contenido en ninguna forma sensible, sino que solo atañe a ideas de la razón. Lo sublime, para Kant, no es algo, sino que es un sentimiento, literalmente es un sentimiento, dice él, que el hombre experimenta ante vaya a saber qué cosas, porque este es otro problema en Kant, ¿sí? Hay una incomunicabilidad con el número. Palabra olvidable, no importa, muy técnica de la filosofía, ¿no es cierto? Bien, esta idea yo me la encuentro en la cita que Lewis hace respecto del libro verde. Cuando el hombre dice, cita del libro verde, esto es sublime, parece estar haciendo un comentario acerca de las cataratas. Realmente no está haciendo un comentario sobre las cataratas, sino un comentario sobre sus propios sentimientos. Lo que realmente dice es, tengo sentimientos asociados en mi mente con la palabra sublime, o abreviando, tengo sentimientos sublimes. Yo no sé si advierten lo que ha acontecido acá. No. Bien, para eso estoy yo. Supone pensar de que no hay nada existente
que amerite semejante afecto, semejante experiencia. Cuando yo digo sublime y lo saco de la órbita de lo real y digo es mi experiencia de sublime, deja de responder a un objeto real que amerite justamente ser considerado sublime. Pasa a ser una experiencia del sujeto. Algo similar a lo que ocurre cuando usted dice, perdón, soy medio obsesivo de las cosas derechitas, son TOC que tengo. Como cuando usted va a comer algo raro y extraño. Sí, en mi casa, tengo que decirlo públicamente, a mí me hacen bullying en mi casa, mis hijos y mi esposa, que no está ahora, así que puedo hablar mal de ella también. No, pobrecita. Me gusta comer cosas extrañas, sí, normales, humanas, no nada del otro mundo. No estoy hablando de un chorizo con un durazno natural, pero mezclas quizás extrañas, como la pera con el roquefort y demás, un poco perturba a mis hijos, ¿no es cierto? Yo podría decirles, bueno, eso te gusta a vos, papá, a mí no me gusta, bueno, nos gusta, qué sé yo, es algo subjetivo, podríamos indicar de alguna manera, aunque yo considero que es objetivo, pero bueno, eso amerita un curso de varios días para justificarlo. Pero acá estamos diciendo que hay una realidad, ¿sí?, que debería generar cierto afecto, lo explicaste muy bien, me simplificaste mucho la vida, cierto afecto, y sin embargo puede ser que genere otro. Cuando yo niego la vinculación de ese afecto con lo real, la única referencia del afecto, ¿dónde recae? En el puro sujeto. Al menos así lo pensamos, ¿no? Pues bien, esto es lo que está queriendo explicarnos Lewis de lo que dicen estos dos autores, Tito y Gallo. Si yo estoy ante una realidad, como puede ser la patria, ¿sí? Esa realidad, porque es real, es decir, porque hay personas que justamente merecen nuestro reconocimiento por haber trabajado por un montón de bienes que de hecho tenemos. Nos gusten o no nos gusten, nos parezcan muchos o pocos, de hecho están esos bienes. Ahora, esa realidad, en el caso del hombre, dispara justamente una idea, una concepción, un pensamiento, y este pensamiento se traduce en un afecto. Este afecto es el reconocimiento justamente de la bondad de eso recibido y el deber de la conservación y comunicación. Esto lo sabemos todos, no me detengo. ¿Qué es lo que dice el libro de Tito y Gallo en última instancia? Que negamos eso. Y en última instancia vuelve el afecto sobre el sujeto. El sentimiento de patria es muy subjetivo. Así respondería justamente los autores del Libro Verde. Vos hiciste una clasificación que estaba muy bien en afectos, en el nivel más sensible. Yo lo voy a extender un poco más a afectos más genéricos todavía, mucho más genéricos. Por eso voy a incluir las pasiones, que también lo son, y hasta quizás el acto volitivo también, ¿no? Bien, esta experiencia afectiva termina refiriéndose solamente al sujeto. De hecho, es lo que todos pensamos. Bueno, a mí me pareció esto, a vos te pareció lo otro, sentí esto, yo sentí lo otro. Pero al decir eso, lo cual es cierto que nos pase, también tenemos que tener en cuenta que hay algo real y que puede ser que esos afectos estén o no de acuerdo con eso real. Y aquí está el problema. ¿Son algo subjetivo realmente los afectos? Bueno, analicémoslo. En toda afección siempre hay algo que afecta y ese algo es real. Sí está. Porque hay olor a media luna en el ambiente, ¿no es cierto? Es que yo siento olor a media luna y se dispara, ¿no es cierto?, un amor descontrolado, erótico, digamos, en el más bajo, ¿no es cierto?, hacia la media luna. Bueno, también hay un algo claramente que es afectado, yo, por el aroma de las medias lunas, ¿no es cierto? Tanto el olor a media luna cuanto yo somos reales los dos. Imagínense que en esa situación alguien se parara, sacara una espada y atacara a las medias lunas diciendo este es el mismísimo demonio, ¿no es cierto? Todos lo miraríamos con terror, con lástima, con pánico, con desesperación, ¿sí? Porque no esperábamos ese afecto en relación a semejante bien. Porque existe la patria, decíamos recién, existe el hombre patriota, que es la respuesta adecuada a esa realidad.
Por eso entonces, como están referidos a algo real, los afectos, puede ser que estén de acuerdo o puede ser que no. Pero eso no es un problema de la cosa, es un problema mío, es un problema de la persona, si están o no están de acuerdo esos afectos. Esta respuesta puede ser adecuada o no adecuada, me apuro. 2 ejemplos que iba a poner, el caso de la esperanza y desesperanza no importa. Lo que tenemos que pensar es, pero si pueden estar en desacuerdo, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cómo hacemos para que estén en acuerdo los afectos con lo real? Bueno, ahí aparece la educación. Y esto acá cambia totalmente de sentido. Aristóteles había dicho hace muchísimo tiempo, en la Ética Nicomaquea, ¿qué era esta educación? Y citaba a Platón, a su maestro. La cita es preciosa, por eso la leo con ustedes. De ahí la necesidad de haber sido educado, de cierto modo, ya desde jóvenes, como dice Platón, para poder complacerse y dolerse como es debido. En esto consiste, en efecto, la buena educación. Cuando lo escuchamos a Aristóteles, decimos, ¿y cuál será el plan de Aristóteles? ¿Será más inglés, o sea, más materias técnicas, menos humanidades? No, 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 no. La educación tiene que ver justamente con este aprender a gozarse y dolerse como corresponde. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir ordenar los afectos. Los que somos profesores y lo vivimos todos los días, entramos a un curso que es un descalabro, ¿sí? Y entonces, no sé qué método tienen ustedes, pero oscila entre la amenaza, ¿sí?, y la verificación de las amenazas, la utilización de los exámenes como instrumento de sometimiento o tortura, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿por qué es eso? Porque no hay educación. Claro, es que yo no les he enseñado nada. No, es que para poder enseñar algo, yo necesito un orden. Ese orden elemental tiene que estar en quien enseña, sin duda, y tiene que estar en quienes lo reciben, porque si no, no pasa nada, no hay forma. Ese contenido que uno va a presentar, recién lo decían muy bien, ese contenido que uno presenta como una verdad nobilísima, si no hay un orden que lo reciba, no pasa nada, queda como un dato, en el mejor de los casos, ¿sí? A mí me pasa con mis alumnos que después de varios años en la facultad me cruzan y me dicen, profesor, ¿cuándo nos vamos a juntar a leer la Ilíada? Y yo los miro, pero si ya leímos la Ilíada en 5º año. Y me miran con cara de, ¿en serio? Esos son los grandes triunfos académicos, educativos que yo tengo. Bueno, aprender a gozarse y dolerse en lo que corresponde, es decir, el orden interior. Ese orden es fundamental para que yo pueda después llegar a otras instancias como la vida contemplativa y demás. Dichos en términos tomistas, de Tomás de Aquino, la vida activa dispone a la vida contemplativa, ¿no? Bien, Luis dice, no trae esa cita de Aristóteles, pero me pareció muy rica porque permite comprender lo que sigue. Hasta tiempos relativamente recientes, todos los maestros, e incluso todos los hombres, creían que la realidad era tal que ciertas reacciones emocionales por nuestra parte podían ser tanto congruentes como incongruentes respecto de ella. Creían, de hecho, que los objetos no solo recibían, sino que podrían merecer nuestra aprobación o desaprobación, nuestra admiración o nuestro desprecio. Cosas reales que merecen justamente una adecuación real de los afectos humanos a ellas. ¿Voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? Es un silencio, la estamos tolerando bastante bien. Bueno, sigo. Ahora, ¿se puede esperar que alguien de entrada tenga los afectos adecuados? Los que tenemos hijos sabemos que no. Lo sabemos perfectamente. Cada vez que hay milanesas de comer, sabemos lo que pasa. ¿Sí? Es decir, las batallas que se libran sobre la mesa, ¿no es cierto?, por el cuartito de milanesa que sobra, ¿sí?, son terribles. Ahora, ese afecto no se espera allí, ¿no es cierto? Tendría que haber otro afecto presente. No sé, la donación, la justicia. No. Acá es, ¿no? Bien. Las batallas por el milímetro, digamos, en el corte, ¿no es cierto?, exacto, preciso. Bueno, no se espera eso, no podemos hacer eso. No podemos esperar que el chico que recién empieza a ser un hombre ya tenga todo lo que corresponde a un hombre. Por eso entonces es necesario que se vaya dando una educación. Es lo que dice Luis. El pequeño animal no obtendrá las respuestas adecuadas al primer intento. Se le debe enseñar a sentir agrado, simpatía, disgusto o aversión hacia aquellas cosas que son realmente gratas, simpáticas, desagradables o repugnantes. Y esto es la educación. Ahora, ¿se acuerdan la cita de Aristóteles? Es esto mismo. Ahora, ¿supone entonces una adecuación puramente en los afectos o cómo se educa esos afectos? Bueno,
indudablemente, porque somos seres humanos racionales, es la razón la que está transitando y debe transitar esos afectos. Es la que pone la medida adecuada en esos afectos. No se trata de que la pizza con mozzarella sea mala, ¿sí? Lo es mala en ciertas situaciones y es buenísima en otras situaciones. Y la cantidad de pizza, perdón, los ejemplos, yo sé, mil disculpas. No es académico. Si tuviera mi director de tesis estaría ahora retorciéndose en la silla, pero lo digo igual. El problema no es la cantidad de pizza, ¿sí? El problema es qué estructura racional está rigiendo a la cantidad de pizza. Ese es el tema, ¿sí? Ahí está la cuestión. Esto, dicho bien, es lo que dice Luis acá. Puesto que una aprobación o nuestro desacuerdo son o bien el reconocimiento del valor objetivo o bien respuesta a un orden objetivo, los estados emocionales pueden estar en armonía con la razón o no, ¿sí? Ningún sentimiento ninguna emoción o sentimiento tiene lógica, y esto es cierto. Pero puede ser racional o irracional según se adecua a la razón o no. El corazón nunca va a ocupar el lugar de la cabeza, sino que puede y debe obedecerla. Y les propongo un ejemplo, está tomado de la Ilíada. Odiseo. Odiseo es una figura espectacular. Odiseo, en un momento, creo que es el episodio 9, cuando Alejandro Paris arroja una flecha y le dan el pie a Diomedes, ¿no? Y Diomedes lo mira despreciándolo y le dice: poco duele la flecha del hombre vil y cobarde, ¿no? Le dolió un montón. De hecho, tuvo que sacar el pie y volverse de la batalla, no la pudo continuar. Pero el que se queda ahí aguantando a los troyanos es Odiseo. De repente lo rodean todos. Y cuando lo rodean, Homero reproduce este diálogo interior del mismo Odiseo. Ay de mí, ¿qué me ocurrirá? Muy malo es huir temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me tomen quedándome solo, pues a los demás dánaos el Cronión los puso en fuga. Más, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Sé que los cobardes huyen del combate y quien descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya sea que a otro hiera. Acá vemos un corazón educado. No deja de sentir lo que le está pasando, ¿sí? Siente temor, pero ante ese temor empieza a ordenarlo. Por eso dice, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? ¿Ah? Bien, esto lo paso rápido porque ya lo dije. Bien, sigo adelante. Esto tiene muchísimo que ver, si lo conocen, con el mito del carro alado de Platón. Tiene muchísimo que ver con el auriga que maneja. Ustedes no se preocupen, yo voy a avanzar más porque es un dato menor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en última instancia esos afectos que responden justamente a las cosas, he elegido unas delicias turcas en honor al autor del texto, que afectan a cierto aspecto afectivo del hombre, ¿sí? O cuestiones más elevadas que afectan al caballo noble, digamos, en Platón, siempre todo eso tiene que estar guiado o dirigido por el auriga. Por eso no se trata, dice Luis, de extirpar cualquiera de esos afectos, sino justamente de ordenarlos, trenzarlos con la razón. Bien, ya lo dije. No sé, ¿vamos bien? Me haces así y cortamos. Bien, ok. Ustedes podrían objetarme entonces, a esta altura del partido, y sobre todo es una objeción muy cotidiana, que si se educan las pasiones, afectos, siempre se hace conforme a ciertos cánones. Decimos, claro, como te educó tu madre, así sos vos, como te educó tu padre, así sos vos, etc. Ahora, al hacerlo así, ¿no se estaría condicionando a una persona? Es decir, si fui educado así, vieron que muchas veces se responde, yo fui educado así, así que esto lo hago, como si fuera un condicionamiento, digamos, ¿no? Según incluso estructuras que responden a cuestiones epocales o culturales y demás, no estaríamos ante eso. No sería en todo caso una forma más de control, ¿sí? Se está oscureciendo todo. Será un símbolo de la inteligencia de mi exposición. Bueno, tendríamos que decir que no, en principio, porque no se trata de imponer estructuras arbitrarias respecto de lo que es el hombre, sino justamente de, respetando la naturaleza, desplegar aquellos aspectos que están en la naturaleza humana. ¿Les ha pasado de querer tocar algún instrumento alguna vez con relativa dignidad?
Bueno, cuando toman el instrumento por primera vez, pongo el caso de una guitarra, yo maltrato habitualmente un cello que tengo, cuando uno pone las posiciones con la mano, ¿qué les pasa en la mano? Duele un montón. Y sin embargo, el profesor te dice, no, es así. Y vos decís, no puede ser así porque me duele, ¿entendés? Bueno, ese es un problema mío. Es decir, hay una potencia en la naturaleza humana que no está desplegada. Y está tan no desplegada que me llega a doler. Justamente en la medida de que eso se vaya desplegando, uno dice, caramba, qué bueno, qué cómodo que es ahora. Cómo me dolía antes y ahora es cómodo. Cómo se toma el arco del cello, es imposible. Uno lo toma así como si fuera una raqueta de pádel. Pero no, claro, tiene una posición muy precisa para mover el arco y demás. Bueno, en fin, no es la intención de desarrollar eso. Lo que se hace entonces en la educación es desarrollar algo que ya está en mí. Ya en mí está esa naturaleza humana. Lo que pasa es que está en potencia, dirán los filósofos, y es necesario desplegarla justamente mediante ciertas acciones. Por eso no es control ni sometimiento, sino que es liberación. Me libero de mis propias limitaciones, de mis propios males. Voy hacia ser mí mismo. Este es el sentido de la educación. Y bueno, ¿cómo sabe usted qué es la naturaleza humana? Bueno, y aquí Luis responde con esta palabra. Tao. Yo sé que suena raro. Es otro de los puntos en los cuales el texto, se te empieza a caer de las manos, pero está muy bien dicho. A ver, la palabra Tao quizás no nos atraiga, no nos complique, pero la palabra Tao en lo que él dice es esto. A esta concepción en todas sus modalidades, platónica, aristotélica, estoica, cristiana o oriental, me referiré para simplificar de ahora en adelante como el Tao. Pero no podemos pasar por alto lo que es común a todas ellas. Es la doctrina del valor objetivo, la convicción de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras realmente falsas respecto a lo que es el universo y lo que somos nosotros. Este Tao es lo que han ido diciendo justamente todas las tradiciones humanas que, lejos de ser epocales, circunstanciales y demás, son eternas, rompen justamente la temporalidad. Cuando sancionamos en la Ilíada la acción cobarde, esa sanción para la cobardía se da en todo el tiempo, en todo tiempo humano. Porque eso responde no a un problema epocal. El problema epocal será si tenía faldita o no Odiseo, pero la cuestión real es si está bien o está mal la cobardía. Bueno, ahí está la cosa. Todo ese saber aquilatado históricamente, ¿no?, de muchos hombres que han vivido antes que nosotros y que saben y que han dicho ya esas cosas, esto es el Tao. Nosotros lo llamamos tradición. Una palabra que quizás pueda producir cierto resquemor porque ha quedado asociada a cosas estériles, estancas y demás, que no tienen nada que ver con eso, al contrario, es la vitalidad misma. Y que yo quería mostrarles en dos textos también como ejemplo, y no sé cómo estamos. Más o menos ya iríamos cortando, bien, ok. Y con esto, y les debo la abolición del hombre. Antígona, ¿sí? ¿Conocen Antígona? ¿Han leído la Antígona de Sófocles? Seguramente. Bueno, cuando ella tiene que enterrar a su hermano, porque los dos hermanos se han asesinado mutuamente, Creonte, el rey de la ciudad, manda que se entierre uno y el otro no. Y entonces ella secretamente entierra al otro hermano. Y cuando lo hace, Creonte se enoja porque el orden político había mandado justamente que no se hiciera eso y ella lo hace. Hacen una gran pesquisa, la encuentran y entonces le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Y ella responde, son los dioses quienes han fijado estas leyes entre los hombres y no pensé que tus mandatos tuvieran tanto poder como para poder violar las leyes no escritas y firmes de los dioses, siendo tú un mortal. Precioso lo que le dice. Pues estas no solo hoy y ayer, sino siempre están vigentes. No es una cuestión temporal, sino que es una cuestión eterna. No era mi intención pagar una pena ante los dioses por transgredirlas por miedo a los planes de un hombre. Esto está en Sófocles. Miren el salto que he hecho, ¿no? Salmo 35, tradición judía y cristiana. El malvado escucha en su interior un oráculo de pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta y aborrecida. Es la descripción de Creonte. Es la descripción de Creonte, de lo que ha hecho Creonte.
¿Entienden a qué se refiere entonces con este Tao? Es decir, todo ese saber que está en la tradición humana y que va quedando y que va justamente sirviendo a la educación. Y con esto termino, ¿sí? Prometo terminar y vamos a hacer lo importante. Con un ejemplo sencillo. Todos sabemos que vamos a morir, ¿sí? Qué linda forma de terminar, sí. Podría haber quizás pensado otro ejemplo, es que tampoco pensé terminar acá, pero bueno. Ante la muerte, ¿cuál es el afecto que aparece? ¿No es cierto? Sin duda se prende una pasión y aparece el temor. Esto es así, o sea, nadie dice, qué lindo, moriremos, ¿sí? Aparece este temor. Ahora, esta pasión, este temor, es, y debería ser, así en la mirada justamente del hombre clásico, racionalizado y advertir este hecho de que somos real y profundamente contingentes. Esta palabra para nosotros filósofos tiene mucho peso. Ustedes deben estar diciendo, ¿qué tiene que ver? ¿Será como detergente? No. Contingente quiere decir que puede ser o no ser. Es decir, podría ser o podría no ser. En cualquier momento yo podría dejar de ser. De hecho, ustedes están ansiando que yo deje de ser prontamente. Esa contingencia, esa posibilidad de no ser en algún punto, justamente colabora con esta idea de temor. Ahora, cuando uno lo piensa, esa idea de ser contingente también demanda la idea de un ser necesario. Y aquí el temor empieza a ceder. ¿Por qué? Porque los contingentes no son autosustentables. Los contingentes dependen de un ser necesario. Y no solamente en el inicio de su existencia, sino durante su existencia, que podría dejar de ser en cada momento y sigue siendo, para tristeza y desgracia de ustedes en mi caso, sigue siendo. Ahora, si sigue siendo, es porque hay un ser necesario que sostiene esa contingencia. ¿Tendría que hacerlo? No, no tiene por qué hacerlo, pero lo está haciendo. Con lo cual, esto nos lleva a la esperanza. Es decir, si de hecho está sosteniendo a un ser contingente, quiere decir que lo quiere hacer. Es decir, que me quiere. Por eso aparece la religiosidad como tal. Esta revinculación con ese ser que de hecho me está sosteniendo. Y aparece junto a ello la esperanza, ¿sí?, de llegar al ser necesario. Esto lo pueden leer en la Escritura, sin duda, en San Agustín, pero lo pueden leer en el Fedón de Platón. ¿Sí? Para que se entienda esto del Tao. Ahora, ¿qué ha pasado hoy día cuando cortamos esa relación del afecto con lo real? Bueno, también tenemos la muerte, sin duda, porque la gente tiene la costumbre todavía de seguirse muriendo. Pero ante ese hecho aparece sin duda la pasión, también el temor, pero ahora, como ya no es más referido al objeto muerte, sino que es referido al sujeto mismo, es necesario que yo trabaje psicológicamente ese temor a la muerte. Porque ya el temor no responde a un objeto real, ¿entienden?, sino que depende de la pura percepción subjetiva. Y por eso la esperanza está referida toda a mi esfuerzo para resolver este problema psicológicamente. Tengo muchas ayudas, los cementerios ahora son parques de descanso, ¿sí? Y ese tipo de cosas que nos hacen pensar, digamos, bueno, ya está, ya pasó, ya fue. Pero justamente toda la otra dimensión de la percepción de la contingencia se elimina, la percepción de la religiosidad, la realidad de la religiosidad se elimina y por tanto se termina eliminando la muerte. ¿Sí? Bien, yo tendría que cortar acá, ¿no es cierto? Y sí, profesor, corte acá. Bueno, ¿por qué el libro se llama La abolición del hombre? Y habrá que escuchar una segunda parte de esta exposición. Pero ustedes pueden, por lo menos hasta acá, advertir que al eliminar justamente esta relación de los afectos con algo real, se terminan destituyendo esos afectos y aparece la posibilidad de que alguien quien cree un nuevo Tao, es decir, fabrique nuevos sentimientos y esos sentimientos tiendan a manejar a los hombres. Luis dice, en definitiva, que eso es la abolición del hombre, es decir, la creación ideológica de nuevos taos que terminan justamente evitando el perfeccionamiento del hombre. Por eso, la abolición del hombre. Gracias por la paciencia. Hola, hola. Más fuerte el aplauso, a ver. Bien, muy bien. Bien, bueno, verán que el nivel de profundidad acá de la disertación de los tres grandes expositores es impresionante. Así que bueno, ahora los invitamos a también ser parte de esto.
Así que el que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que se les ocurra, ahí va, levantan la mano y le acercamos el micrófono. Ahí voy, ¿eh? ¡Upa! Nada, sí, corremos. Hola, buen día, muchas gracias. Una pregunta quizás un poco superficial en comparación con la profundidad que hemos visto, pero para el doctor Hugo Brandi. ¿Qué estrategias, diría, tengo acá al lado una pequeña durmiente, qué estrategias diría usted que podemos tener aquellos que buscamos educar, ¿no?, para transmitir hoy en nuestra contemporaneidad este Tao, en contra también de este nuevo Tao, que supongo que había una segunda parte muy interesante, que vemos que se está gestando, ¿no?, contra poderes multinacionales, la cultura del nuevo Disney, etcétera, etcétera? No hay salida. Próxima pregunta. Sí hay salida, sin duda. Lo que pasa es que es como ir a aprender a tocar el cello. Es decir, duele todo. Bueno, ahí está acá el doctor Helgueras. Él tiene mucha responsabilidad que yo hable de esto. Gracias. No voy a contar ninguna anécdota, no voy a contar nada. Pero yo estaba en esta situación que dices respecto de dar clases, es decir, repetición y repetición de manuales y manuales y manuales. Bueno, después de una densísima conversación con el doctor, volví al colegio donde trabajo junto con algunos profesores que están acá presentes y el director que también estaba allí. Le digo, quiero aplicar ese método. Y me dijo, bueno, dale, yo lo que he hecho y lo que hago es pura lectura de clásicos. No toco un manual, nada. Mis alumnos en filosofía leen Aristóteles y nada más que Aristóteles. Y si llegamos a modernidad, leen Kant y leen Descartes. Y si llegamos a posmodernidad, leen a Lipovetsky y eso es lo que leen. Y eso es lo que comentamos y eso es lo que escriben y ahí está la cosa. Yo creo que hay que insistir en ese sentido. Yo soy profesor de quinto año, ¿no? Para abajo, el director me fue corriendo por, bueno, en fin, maltrataba a los alumnos, algunos murieron. No tengo paciencia para ese nivel, pero esto es un chiste, ¿eh? Digo, porque después van a denunciarme, no, es mentira. Creo que la lectura de los clásicos es muy importante, es importantísima. Y la forma en que se enseñan esos clásicos también es muy importante, que es lo que me comunicaba Helgueras. Es una forma muy particular, es una forma a través de preguntas, que es el método clásico de enseñanza de los clásicos, y que hay que hacerlo. Y que en vías de eso hay textos muy buenos como los que se han presentado acá, ¿no?, que van aproximando. Por eso cuando yo leo Luis, todo esto de Aristóteles y Platón y demás me suena. Claro, porque uno ha hecho por ahí el camino por el otro lado, y cuando llega Luis le puede sacar mucho más jugo por esa cuestión. Pero creo que ese es el camino. Mucha libertad. Esto se está publicando. Entonces después te digo otra cosa. Y me parece muy responsable tu pregunta. Es decir, creo que es el camino que tendríamos que empezar a transitar. ¿Sí? Muchas gracias. No. ¿Quién más? A ver, allá. Ahora no corro, porque me cansé. Después tenemos preguntas del chat también. Doctor, usted que se ha especializado, ha estudiado mucho la belleza, ¿no podría ser también el camino de la belleza un camino para lograr esto? Resolver este problema, digamos. Sí, gracias por la pregunta. Es una dirigida doctoral, ¿no es cierto? Sí. Esto no estaba arreglado, pero ella sabe que estos temas me gustan. Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Es el camino natural. De hecho, Platón dice, no se podría hablar de un hombre educado si antes, en su juventud y en su infancia, no hubiera crecido en un ambiente bello. Lo dice explícitamente, creo que en la República, si no después te busco la cita. Es así. Ahora, ¿qué problema tiene cuando eso es recepcionado por nosotros que somos modernos, posmodernos y demás? Que podemos instrumentalizar la belleza para otra cosa.
Y ahí es donde me parece que no. Y esto se nota mucho, el buen camino, digo, en la liturgia. Justamente la liturgia termina en lo bello, ¿sí? Es sin duda un inicio, pero termina en la belleza, porque la belleza es válida por sí misma, no por otra cosa. De allí que a veces la afirmación que dices, a esta altura de mi vida, me da un poco de miedo por eso, porque uno podría, con muy buena intención, terminar instrumentalizando algo que no es un instrumento, es un fin. Así que haría esa salvedad. Gracias, Pero gracias por la aprovecho que tengo acá. Y lo que dijo que este tipo de formación ayuda para llegar a la contemplación. ¿Se podría decir algo más de eso? Es que ese es el fin, o sea, el fin es la contemplación, el fin es el cielo, es la bienaventuranza, y si usted, hermana, que no cree en eso, ¿no es cierto? Al menos la felicidad en esta vida, dice Aristóteles, que consiste en la vida conforme a la virtud, y dice de todas las virtudes la más elevada, es decir, la sabiduría. Ese es el fin del hombre. Ahora, todo lo que hagamos tiene ese sentido. Esos son los momentos donde estamos más plenos. Es decir, cuando usted defienda su tesis doctoral y le digan, doctora, la felicito, ese es un momento, es un hito en la existencia de un hombre, de un ser humano. Es un momento de plenitud. Hay una contemplación allí. Esos momentos no los cambiamos por nada. Esos son momentos de contemplación. Hay éxtasis para los santos. No sé si, no creo que para nosotros, pero sí hay esos momentos. Bueno, al menos esos son momentos de incipiente felicidad, ¿no? Me parecen importantes. Gracias a usted. Bien, y cerramos con una pregunta del chat súper interesante que le vamos a dar máximo 2 minutos a cada uno para que la respondan, lo vamos a moderar, ¿sí? Empieza el señor Caviglia. La pregunta es, ¿qué piensan que nos diría Luis hoy? Adelante. Tranquila, tranquila. Bien fácil. A ver, yo pienso que a Luis le preocupaba su tiempo, ¿sí? Y le preocupaba a lo mejor la cultura de su tiempo, ¿no? Y me parece que él intenta hacer como una respuesta y una salida, ¿eh? Por ejemplo, apelar a la tradición, al Tao, a la ley de la naturaleza humana, esa especie de ir a los clásicos, reflexionar sobre las grandes preguntas y los grandes temas para el hombre común, podríamos decir, que es un poco la tarea que él hizo. Me parece que lo que él hizo fue, bueno, ¿qué respuesta podemos dar ante un tiempo que a veces se hace difícil, ¿sí? En la silla de plata, en las crónicas de Narnia, hay una bruja que empieza a encantar a los personajes, ¿sí? Y una de las cosas que dice Luis es que un efecto de cuando uno está siendo encantado es que no sabe que está siendo encantado, ¿sí? Como diciendo, bueno, cuando la cultura nos va imponiendo una manera de pensar, lo primero que pasa es que no nos damos cuenta que estamos pensando de esa manera, ¿sí? Y me parece que justamente a veces en la novela, para los que lo leyeron, hay un personaje que es Barroquejón, sería, ¿no? En castellano, que pone el pie en una chimenea y bueno, ese contacto con lo real, el contacto con lo real es una manera de responder ante eso que pasa. Y él dice, bueno, a veces no hay como un buen sacudón de dolor también, ¿no? Para devolvernos el sentido común. Pero me parece que una de las cosas que hay que hacer es lo que él hizo. Me parece que Luis era una persona preocupada por su tiempo, preocupada por el rumbo de la cultura, y me parece que él puso sus capacidades o su esfuerzo para tratar de, vamos a decir, de ir contra la corriente, ¿no? En ese aspecto. Me parece que eso, hacer algo parecido a lo que él hace, no sería una mala idea. Bien. Acuerdo totalmente, digamos, ¿no? Yo me fijaría en un punto que me parece que es transversal en la obra de Lewis. Por supuesto, esto también está en Tolkien y está en Chesterton, que es volver a enseñar a pensar. Bueno, usted puede decir, pero ¿cómo si acá todos pensamos?
En la obra del Teteto de Platón, Teteto le pregunta a Sócrates, digamos, ¿qué significa pensar? Bueno, pensar es el acto del alma que consiste en un diálogo que tiene consigo misma mediante una pregunta y una respuesta sobre un objeto determinado. Me parece que la obra de Lewis nos incita, diríamos, y a la vez nos enseña a volver a pensar, a repensar, como dije hoy, la realidad, y la realidad que nos toca. Pero ¿cómo pensarla? Bueno, pensándola volviendo justamente a los clásicos, ¿no? Volviendo a los clásicos, esos son el instrumento, diríamos, para pensar la realidad. Como decía recién el doctor, digamos, la lectura de los clásicos, sea en el orden de la literatura o sea en el orden de la filosofía, nos ayudan a nosotros a pensar la realidad que nos toca vivir hoy. Porque no es cuestión de enseñar para repetir contenidos o leer a Lewis para repetirlos, sino qué es lo que me dice para hoy. Y lo que me dice para hoy es muchísimo. Creo que ustedes lo han dicho todo, ya está muy bien. No sé. Sí, no, me parece que está muy bien. Yo no agregaría más nada, en serio. Para mí está perfecto, coincido completamente. Voy a redundar y no tiene sentido, está muy bien. Gracias.